con toda claridad. La última vez que hablé de este tema me dijeron que me la fumé verde. Con toda claridad, ¿cómo nos podemos ocultar nosotros mismos el mundo? Vancouver maneja su política antidrogas no a través de la libertad, de la liberación del consumo de drogas, sino de algo que se llama el consumo regulado de drogas en centros que el Estado mismo crea. Lo que hace Vancouver es que impide que quien es dependiente de las drogas por alguna circunstancia de la vida termine ligado a la mafia barrial clandestina del mercado clandestino de las drogas. Mafia que tiene armas, que mata. Mata para que la otra mafia no se meta en su barrio, mata para que el que los va a denunciar no los denuncie, tiene que matar para producir tal elemento de miedo en la sociedad que a nadie se le ocurra denunciarlos. Mata porque ese es el terror, el aliado de la construcción de las drogas ilícitas y de la captura y de rentas y de la construcción de mafias, es el terror. ¿Quieren saber dónde está el terrorismo? Ahí, en el barrio. En el barrio donde lo que nosotros llamamos el jíbaro tiene un control territorial. ¿Quieren saber dónde hay terror en Colombia? En varios lugares, pero aquí, al lado, en el Bronx. En el Bronx hay una mafia que controla el territorio y sus habitantes. Ahí no opera la Constitución de 1991. Ahí no hay derechos, ahí no hay ciudadanía en esos seres humanos. Y entonces todo el mundo se da el lujo de tratarlos como gente sin derechos, gente aterrorizada, porque si hablan, los matan. No me voy a hablar ahora exactamente del Bronx, pero creo que ahí es donde podemos verificar la efectividad de una política antidrogas en Colombia. Vancouver construyó centros regulados de consumo. ¿Qué le pasó a sus estadísticas de violencia o de crimen, como las quieran llamar? Se redujeron. Así de simple, se redujeron, siendo una sociedad relativamente igualitaria y próspera, rica. Ahora, en nuestros países, en nuestras ciudades altamente desiguales, socialmente, segregadas, sociedades de castas, donde decir que un barrio de pobres se construya cerca al centro de la ciudad es un crimen, porque los pobres no pueden estar por aquí, los pobres tienen que estar allá, junto a las aguas negras y los desechos, las basuras que llamamos aquí, junto a la basura. En estas sociedades tan altamente desiguales, donde hay pobreza absoluta, pobreza económica, que aqueja a una parte importante de la población, ¿qué pasa con la política antidrogas tradicional? ¿Qué pasa con la juventud que no tiene recursos, pero es dependiente de la droga? Juventud o no juventud, porque ese es otro estigma, de todas las edades. ¿Qué pasa con el dependiente de la droga que no tiene recursos económicos? En una sociedad cuya política antidrogas ha llevado a considerar que el dependiente de la droga es un criminal. Pues se llenan los calabozos de jóvenes todas las noches. Y si el agente de la policía que encuentran no sabe mucho de derechos humanos, les pegan, les echan agua fría, los tratan como si fueran animales. Los tratan como criminales y el joven se va acostumbrando que su única relación con el Estado no es el debate democrático, no es la participación, no es la Constitución,
no es el mundo de las ideas, es el bolillo. No el bolillo Gómez, el bolillo. Y entonces, ¿qué va pasando en una sociedad así? ¿Qué va pasando con una juventud que encuentra al Estado como su enemigo? Juventud dependiente de las drogas, y encuentra que el jíbaro, la mafia del barrio, es quien le ofrece el servicio a cambio de dinero. Y entonces una parte de nuestra juventud popular queda subyugada en manos de mafias que matan, de los asesinos. Eso es lo que estamos haciendo en la ciudad de Bogotá. Estamos condenando, dicen las encuestas, seguramente que no son totalmente fidedignas, de pronto los números son peores, que hay 70,000 dependientes de la droga, la mayoría jóvenes, dependientes, no consumidores, ¿cómo es que dicen? Siempre me olvida la palabra, recreativos, sino dependientes, es decir, que ya no tienen control sobre sí mismos, han perdido la voluntad y la libertad. Y entonces 70,000 significa aproximadamente 300,000 personas con sus núcleos familiares que viven un infierno. De solo conocer familias que tienen ese problema le da a uno saber cómo es que viven, qué les pasa. Cuando no se tiene ese problema, entonces hay una visión completamente distorsionada. 300,000 personas en Bogotá. Esos 70,000 dependientes de la droga, ¿a quién recurren? Esas 300,000 familiares hoy que sufren, ¿qué piensan sobre con quién se relaciona su familiar, su hijo, su hermano, su hermana en el mundo de una dependencia de las drogas? Se relaciona con el criminal del barrio, con el que mata, no cualquier criminal, con el que mata en el barrio. Su hijo permanentemente tiene que estarse relacionando para suplir su necesidad de consumo con el que está matando en el barrio. Y a eso lo llamamos una democracia. A eso lo llamamos una sociedad justa. Un gobernante puede decir por cualquier razón que entonces debemos condenar esa juventud, no solamente la actual, sino la que viene, los niñitos que están por ahí, a que tengan que vivir esa vida de relación permanente con aparatos criminales que finalmente han sido en Colombia genocidas. Yo pienso que un gobernante serio no puede asumir esa posición. Es mejor que deje de ser gobernante en últimas, porque hasta ahí se pone la situación. Pero el gobernante serio tiene que asumir una responsabilidad con esa realidad que las cifras, datos, etcétera, nos arrojan. Tiene que cambiar la política antidrogas en su ciudad, enfrentando obviamente todas las fuerzas inerciales y todas las fuerzas interesadas en que no cambiemos la política antidrogas. ¿Quiénes son las fuerzas interesadas en que no se cambie la política antidrogas en Colombia? La mafia, punto. Y sus amigos y amigas. Ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque se acaba el negocio. Si el Estado distrital en la ciudad de Bogotá, en la zona georreferenciada, donde se nota mayores niveles de violencia, de criminalidad, de dependencia, consumo de drogas, establece centros de consumo regulados de drogas bajo su cuidado, bajo médicos, tengan la seguridad que los médicos van a ser amenazados, como ya nos pasó en el Bronx. Y esas amenazas no salen sino de quienes hoy venden drogas clandestinamente en esos mismos sitios, porque se les quita el mercado, se baja el precio, se van. Y la juventud dependiente de drogas, en lugar de tener un jíbaro ante sí, armado, tienes un médico
una médica, un psicólogo, y puede iniciar procesos diferentes de lograr el control sobre sí mismo, que es lo primero que hay que lograr. No porque el consumo de drogas sea pecado, como lo estamos viendo, que entre otras lleva a que se mueran más dependientes de la droga por pensar en ese tipo de visiones morales acerca del consumo de las personas, sino que tiene que ver es con que la primera política que un Estado debe establecer alrededor de la política de drogas es disminuir el daño, no aumentar el daño. La droga produce daño, sí, pero si la política del Estado no disminuye ese daño, sino que aumenta ese daño, pues peor. Un Estado que aumenta los daños que producen las drogas en los seres humanos. Esa no puede ser la política antidrogas. Por eso planteamos ya en la ciudad de Bogotá los CAMATs. Los CAMATs están a medio hacer. Les quiero decir, de 3, 4 que hemos puesto, carritos ahí donde hay médicos, donde 6,000 y pico personas han subido al carrito a hablar. Yo no digo que a ser curadas, a hablar. Señor doctor, tengo un problema, no me puedo liberar y estoy todos los días consumiendo no sé qué cosa. Marihuana, dicen las estadísticas, que es la mayor consumo de drogas en Bogotá. Estadísticas que no podemos hacer precisamente porque este es un mundo clandestino. Entonces realmente el Estado no sabe qué es lo que está pasando en la ciudad, porque es un mundo clandestino. Señor doctor, ayúdeme. El doctor es un funcionario público, es el Estado, es una nueva relación. 6,700 personas se han subido a los carritos que llamamos CAMAT a ver médicos y médicas y a expresar sus problemas. Eso es insuficiente. Eso es insuficiente. Es un paso adelante porque antes no había sino el calabozo. Pero es completamente insuficiente. Nosotros tenemos que dar un paso más audaz. Y ese paso más audaz es quitarle la juventud, la población dependiente de las drogas, a la mafia. El CAMAT fue amenazado en el Bronx. Lo iban a quemar. Nos tocó llevarlo a la Plaza España. Datos que obviamente no son publicados, ¿no? De esto no se habla. Pero el CAMAT fue visto como objetivo del terror y lo iban a quemar en el Bronx. ¿Quiénes? Pues no el habitante del calle, que ahora lo llevaron para Usme. No el habitante de la calle. No. Los que viven por fuera del Bronx se visten muy bien, pero manejan el mercado de la ciudad al interior del Bronx. No les interesa que el habitante de la calle, que hoy es un escudo humano para ellos, amenazado, amedrantado, convertido en un no ciudadano, no solamente por ellos, sino por la sociedad, no les interesa que se dignifique porque pierden su muro de contención. Y entonces la primera amenaza sobre el CAMAT no provino de quienes desde el Estado dijeron que eso era ilegal, porque desde el Estado dijeron que eso era ilegal, sino que provino de la mafia misma, que dijo que iba a quemar el CAMAT con sus integrantes dentro. Aquí está la realidad de una política antidrogas. Es decir, que el calabozo, el bolillo, los discursos con frases altisonantes contra la mafia, por una parte, y de cócteles con la mafia y fiesticas con la mafia, por otro lado, es una política que le conviene a la mafia. Si viene un gringo, entonces digo, aquí vamos a dar la guerra decisiva contra las drogas, las generaciones colombianas que han puesto sus mártires en la lucha contra las drogas. Pero por la noche los senadores están emborrachándose con los mafiosos. Esa política antidrogas le sirve a la mafia.
le sube el precio a su mercancía, le aumenta sus ganancias, le mantiene a la población consumidora bajo su control dictatorial. En cambio, cuando el alcalde dijo, oiga, un carrito bastante humilde, una camionetica, una van, bastante humilde, póngale 2 médicos y una enfermera y atiendan muchachos, personas pobres, ahí mismo, lo primero que sucedió es, vamos a quemar la van con sus integrantes dentro. ¿Cuál es la política antidrogas que sirve? Pues si la reacción de la mafia fue la segunda, indudablemente nosotros dimos en el clavo. ¿Qué es? La política antidrogas que sirve es aquella que ve al dependiente de las drogas como un ciudadano, que lo trata a través de políticas de salud pública y que puede separar a ese ciudadano, a esa ciudadana, en su dependencia a los consumos de drogas de las mafias, a través de políticas de disminución del daño. Así que si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan, el año entrante la ciudad de Bogotá tiene que dar un paso más allá en su política antidrogas de verdad para poderle demostrar a América, que se pueden disminuir índices de violencia, que se puede construir otra política antidrogas que vea al dependiente de las drogas finalmente como un ser humano. Gracias, muy amables.